Gloria al Señor, Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les habla Orlando Cabrera, pastor de la Iglesia Cristiana Alabanzas al Rey. En esta mañana queremos continuar con la palabra del Señor, queremos continuar con la enseñanza, el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra de gloria para ti, para mí y para nosotros, la Iglesia del Señor. Estamos estudiando el tema renovando nuestra devoción a Dios, renovando nuestra devoción a Dios. Esta es la quinta enseñanza de esta serie y queremos comenzar orando para entrar de lleno a la palabra del Señor, para ser edificados y bendecidos por el alto Dios del cielo. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te exaltamos y te bendecimos en esta mañana. Venimos a ti con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Gracias te damos porque venimos con un corazón dispuesto a recibir tu palabra. Que tú nos ministres, que tú nos abres, que tú nos edifiques, que tú nos levantes, que tú nos fortalezcas, que tú, aleluya, pongas en nuestro corazón tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, para crecer en esa gracia poderosa, crecer en el conocimiento de tu verdad, conocimiento de tu palabra, caminar a la luz de las Escrituras, sabiendo que tú vas con nosotros como poderoso gigante. Señor, te pedimos que en esta mañana podamos recibir tu palabra con espíritu de mansedumbre, seamos rápidos para actuar sobre ella. Tu palabra dice que seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Te pedimos en esta mañana que el Espíritu Santo ilumine nuestro corazón, ilumine nuestro pensamiento y nos ayude a renovar nuestro entendimiento con esta poderosa palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hemos estado estudiando sobre la importancia de renovar nuestra devoción a Dios y estamos partiendo de la premisa de la piedad. Siendo gente piadosa, siendo gente conforme al corazón de Dios. En la última enseñanza estuvimos hablando de la devoción en acción, estuvimos hablando también de la importancia de por qué debemos hacer lo que hacemos, y es porque Dios tiene que ser el centro de atención en nuestra devoción. No tenemos el tiempo para repetir las cosas que hemos hablado en las primeras 4 enseñanzas, pero en una ocasión un excelente hombre de Dios llamado John Murray dijo que el temor de Dios es el alma de la devoción. Estamos hablando de devoción, estamos hablando de ser piadoso, estamos hablando de estar sometidos a Dios, estar sometidos a la voluntad de Dios. Estamos hablando de llevar una vida que agrada a Dios. Por lo tanto, el temor a Dios o el temor de Dios es el alma de la devoción, dijo este excelente hombre de Dios, John Murray. Mas, sin embargo, en nuestros tiempos, el temor de Dios es un concepto que parece anticuado y pasado de moda para muchos cristianos modernos. Lamentablemente, en el tiempo que nos ha tocado vivir, estamos viendo un cristianismo muy ligero, un cristianismo liviano, un cristianismo, lo que llaman light, donde hay ciertas palabras que se han eliminado porque lo queremos hacer todo tan fácil, lo queremos hacer todo tan chévere, que hay ciertas palabras que a la gente no le gustan. Mire, no se menciona la palabra pecado, no se puede mencionar el pecado, no se puede mencionar la palabra irreverente, no se puede mencionar la palabra arrepentimiento, no se puede mencionar mucho menos la palabra santidad y temor a Dios, ni se diga, porque estamos viviendo en una sociedad donde todo es liviano, donde todo se ha secularizado, donde todo se ha mundanalizado, donde todo, aleluya, lo queremos ser tan fácil y tan complaciente a los ojos de la gente del mundo, que olvidamos la esencia de lo que Dios quiere tratar con nosotros en la palabra del Señor. Mire, tenemos que trabajar con el pecado, porque la vida del hombre es una vida pecaminosa. Nosotros somos depravados de por sí. Desde que Adán pecó, la depravación entró en el corazón del hombre. Solamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, su sangre derramada en el Calvario, es la que nos limpia, es la que nos liberta, es la que rompe las cadenas para que podamos andar a la luz de lo que Dios quiere que caminemos. Por eso es que nos dice que tenemos que andar, aleluya, piadosamente, tenemos que andar en el temor santo del Señor. Aleluya. En el pasado, los creyentes sinceros, los creyentes transparentes, se les llamaba hombres piadosos o hombres temerosos de Dios. Hoy en día esas cosas se hacen difícil notarlas y verlas.
Porque la piedad y el temor a Dios y la santidad no se muestra simplemente por un vestido o por una forma exterior. No, hermano, es por el corazón, es por lo que hay en abundancia en el corazón, por la forma de manifestarse el corazón, por la forma de manifestar nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar. Ahí es que se va a saber de si en verdad somos creyentes o no, no por la vestimenta, porque yo puedo andar con una Biblia debajo del brazo todo el día y ponerme una sotana si es posible. ¿Y sabes qué? Eso no me hace santo a mí. Lo que me hace santo a mí es cuando la palabra de Dios reina en mi corazón, con todos los elementos, con todas las herramientas, con todas las bendiciones y el fruto del Espíritu que Dios ha puesto en nosotros para manifestar al mundo, para manifestar al que está a nuestro lado, de que ciertamente ha habido un cambio en nosotros, de que estamos en Cristo y en Él somos nuevas criaturas, porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y nosotros tenemos que caminar entonces a la luz, aleluya, del Hijo de Dios, a la luz, aleluya, del varón perfecto, a la luz, aleluya, de aquel que dice la palabra que nos creó a su imagen y semejanza y espera de nosotros que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Estas cosas no le gustan a la gente. ¿Sabe por qué? Número uno, porque tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que tomar la cruz. Tenemos que seguir al Señor. Tenemos que ser transformados por la palabra de Dios día a día. Tenemos que ser cambiados, renovando nuestra mente, nuestro entendimiento, entrando en alabanza y en adoración, teniendo comunión íntima, como vimos en la pasada enseñanza de Enoc, que él anduvo con Dios constantemente. En otras palabras, vimos también en la traducción viviente, hablando de Enoc, que él anduvo continuamente como en comunión íntima con Dios, comunión íntima, amistad con Dios. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Nosotros hemos fallado en andar en aleluya, en amistad, en comunión íntima con Dios. Cuando caminamos en comunión íntima con Dios, Dios comienza a cambiar nuestros pensamientos, Dios comienza a dirigirnos conforme con el propósito, aleluya, eterno, nos dirige conforme a su palabra, nos dirige de una forma gloriosa, maravillosa. Que vamos a tener problemas, que vamos a tener persecución, que vamos a tener críticas, y Jesús no los tuvo, y los hombres de Dios no lo tuvieron. Sí, vamos a pasar por todas esas circunstancias, pero Dios le va a dar una gracia, y Dios le va a dar una fortaleza, y Dios le va a dar una sabiduría para que usted pueda caminar en victoria sobre las trampas, las estrategias, las estratagemas del diablo, y usted va a vivir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, agarrado de la mano del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Así que en este tiempo caminar de esta forma, caminar en piedad, caminar sometidos a Dios, caminar conforme a la palabra de Dios, causa vergüenza para mucha gente. No podemos avergonzarnos del Evangelio. La Biblia dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree, a todo aquel que cree. Aleluya. Una de las bendiciones que nos muestra el Nuevo Testamento es que el temor de Dios se implanta en el corazón de los creyentes. Una de las cosas que vino en el package, que vino en el paquete de la salvación, aleluya, es el temor a Dios. Cuando usted camina en las calles, cuando usted camina por los distintos lugares donde usted camina, usted ve gente irreverente, usted ve gente que camina sin temor a Dios. A la gente le importa, como decían por ahí, un pepino angolo el que le hablen de Dios. La gente no quiere saber de Dios. La gente está en guerra con Dios. Se visten de religiosos. Dicen que son cristianos. Dicen que son de la denominación tal. Pero están lejos de Dios. Porque sus hechos van lejos de Dios. Y una de las cosas que Dios hace cuando nos convertimos a Él, cuando Él nos hace nacer de nuevo, es que Él pone el temor de Dios en el corazón nuestro. Dios pone el temor de Dios en nuestros corazones. Fue una promesa del viejo pacto. Mire, vaya conmigo al libro de Jeremías 32, verso 40. En el Viejo Testamento estaba profetizado lo que iba a suceder con nosotros en el Nuevo Testamento, que estamos viviendo la época de la gracia, la época del Nuevo Testamento. Y mire Jeremías 32, verso 40. Dice la palabra, y haré con ellos pacto eterno,
que no me volveré atrás de hacerles bien. Fíjate que dice, número 1, hago pacto eterno con ellos. Número 2, no me volveré atrás de hacerle bien. 3, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Oiga esto. A veces pensamos que aquella persona no conoce a Dios, pero él tiene temor de Dios. Si el temor de Dios está en el corazón verdaderamente de un hombre o de una mujer, dice la Biblia que pondré mi temor en el corazón de ellos. Y este temor que está hablando aquí es el temor reverente, el temor asombroso y reverente de Dios. Pondré mi temor en el corazón de ellos, no es el temor de miedo, el temor reverente, el temor asombroso. Lo pondré en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Cuando el temor de Dios está en nosotros, no nos apartamos para nada de Él. Óigalo bien, cuando el temor de Dios está en nosotros, Él dice, para que no se aparten de mí. Nos aferramos al temor de Dios, al temor reverente de Dios, al carácter de Dios, y no nos vamos a apartar. Déjame leértelo de la Nueva Traducción Viviente. Lo leí primero de la Reina Valera, pero la Nueva Traducción Viviente, en este mismo verso 30, el capítulo 32, verso 40, espero que esté tomando notas, que usted esté estudiando juntamente conmigo en esta mañana, para la gloria del Señor. Dice, y haré un pacto eterno con ellos, dice la Traducción Viviente, nunca dejaré de hacerles bien. Dios siempre quiere hacerte el bien. Dios siempre quiere ministrarte el bien, su bondad, su misericordia. Haré pacto eterno con ellos, nunca dejaré de hacerles bien. Oye, mire esto. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Si usted no tiene el deseo de adorar al Señor es porque el temor de Dios no está en usted. Si el temor de Dios no está en usted, oiga, aguántese. Usted tiene que nacer de nuevo. Usted pensaba que porque estaba en la iglesia era cristiano. Estar en la iglesia no hace cristiano a nadie. Estar en el Señor, con el temor que Él ministra a nuestro corazón, con la nueva naturaleza que Él nos da, y con su gracia, con su gloria, con su favor, usted es de Dios. Porque Él dice, pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. ¿Tiene usted el deseo de adorar a Dios? De levantar sus manos y proclamar su grandeza, proclamar tú eres el Rey, tú eres el Señor, tú eres el Dios de mi vida, tú eres el mi Redentor, tú eres mi eterno Dios, el Padre eterno, el Dios de gloria, el Dios que me libró de las tinieblas a la luz. Tenemos un deseo de adorar a Dios. Y cuando usted tiene un deseo de adorar a Dios, no adora a otra cosa, no le sirve a otra cosa, adora y le sirve al único y verdadero Dios. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Así que eso es extraordinario. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme. ¿Por qué? Porque tiene el deseo, tiene el temor de Dios en usted. Lo vimos en la traducción Reina Valera y ahora lo vemos en la traducción, la nueva traducción viviente. En el Nuevo Testamento podemos ver además que todo esto se combina. Podemos ver cómo se combina el temor del Señor con la fortaleza del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo debe ser el agente del temor de Dios en el corazón nuestro, definitivamente. Pero él dice que vamos a ver la combinación de la fortaleza del Espíritu Santo mezclado con el temor del Señor como una característica de la iglesia del Señor. Una característica de la iglesia del Señor es la combinación del temor del Señor y la fortaleza del Espíritu Santo. Mire Hechos 9, verso 31.
el libro de Hechos, capítulo 9, verso 31, hablando de las iglesias, hablando de la iglesia de aquel entonces, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. ¿Cómo andaban? Andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¡Wow! Esto es una enseñanza para la iglesia de nuestro tiempo. Las iglesias de nuestro tiempo tienen que ser edificadas en el temor del Señor y tienen que acrecentarse, fortalecidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aleluya, es quien dirige la iglesia. El Espíritu Santo es el que llena de su poder a la iglesia. La que es el que dirige la iglesia. Tenemos que andar en el temor santo, porque Él es el Espíritu Santo. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Tenemos que ser sensibles a la guianza y dirección del Espíritu Santo. Tenemos que ser sensibles a la enseñanza, a la iluminación del Espíritu Santo cuando entramos en la palabra del Señor. Y el temor del Señor, usted va a leer las Escrituras con temor reverente. ¿Qué Dios tiene que decir? ¿Qué Dios tiene que indicarme? ¿Qué Dios tiene que instruirme? ¿Qué Dios tiene que enseñarme? Él es el que me enseña todas las cosas y me guía toda la verdad en el temor santo del Señor. Mire, Pablo y Pedro utilizaron el temor del Señor como motivación para la vida santa y justa. Dios demanda una vida de pureza. Dios demanda una vida de santidad. Pero la gente es tan atraída por las cosas del mundo, las atracciones del mundo, los juegos del mundo, las maquinaciones del enemigo, son específicamente con todas esas cosas que nos ponen a nuestra disposición, que son atrayentes, para que nosotros nos ofusquemos, dejemos al Señor y comencemos a mirar y ofuscarnos en el tiempo que Dios nos ha dado, nos ofusquemos en cosas que no edifican, cosas fantasiosas. Y cuando digo cosas fantasiosas, ahí entran también los juegos de los muchachos, la música. ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Con qué nos estamos entreteniendo? ¿Son cosas que me dirigen al temor de Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Mira el libro de Isaías capítulo 11 y el verso 3, la profecía que da aquí Isaías con referencia al Mesías, al Señor. Vamos a ver aquí que el mismo Señor es el mejor ejemplo de que él tuvo que estar sometido al temor del Señor. Él tuvo que estar sometido al temor de Jehová. Míralo. En la Reina Valera dice en Isaías 11, verso 3, dice: y le haré entender dirigente en el temor de Jehová. El mismo Dios nos está diciendo aquí que su Hijo, cuando vino aquí a la tierra, tuvo que someterse. Y de eso que estamos hablando, someterse, piedad, sometimiento, vida apartada, consagrada. Él tuvo que separarse, consagrarse, dedicarse. Y le hará entender dirigente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Oiga, si el Señor en su humanidad se deleitó en el temor de Dios y estaba sometido y sujeto al temor del Señor, al temor de Dios, de seguro que nos toca tomar en serio la idea de cultivar esa misma clase de vida, porque Él es el modelo a seguir. La Biblia dice que nosotros tenemos que seguir las pisadas del Maestro, tenemos que seguir las pisadas del Señor, tenemos que seguirle a Él, honrándole a Él, caminando con Él. Es más, separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Él, nada podemos hacer. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 7 y el verso 1. 2 de Corintios capítulo 7 y el verso 1. Alabado sea el nombre del Cordero.
Segunda de Corintios 7, verso 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Pablo está hablando a la iglesia de Corintios. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué nos manda hacer el Señor? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Déjame leerlo en la traducción, la nueva traducción viviente, segunda de Corintios, capítulo 7, y el verso 1. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 7, verso 1. En la versión traducción viviente dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda, de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Nuestro cuerpo o espíritu. Y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Déjame leerlo de nuevo. Limpiémonos, primero, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Y como decía la reina Valera, que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué contamina tu corazón? ¿Qué contamina nuestros pensamientos? ¿Qué contamina nuestra forma de vida? Todo lo que usted sepa y note, y usted lo sabe bien, qué es lo que contamina su vida, echa a correr de ahí. Quizás lo que contamina tu vida es la novela que está viendo, o el tipo de películas que ves, los tipos de juegos que utilizas en tu PlayStation, Nintendo, en la tableta, celular, computadora, a lo que te estás sometiendo continuamente para escuchar, para ver, o las teorías de conspiración que están de moda. ¿Qué contamina tu alma? ¿Qué contamina tu pensamiento? ¿Qué contamina tu corazón? Es más, ¿qué contamina tu relación con la gente? Tienes que echarlo a un lado. Pero ¿sabes qué? Fíjate que aquí dice, 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Pero la pregunta es, ¿de qué promesa está hablando? Bueno, pues entonces va a tener que ir un capítulo más atrás, en el verso 14, porque esto es el capítulo 7, verso 1, lo metieron en el mismo medio de lo que Pablo estaba transmitiendo a la iglesia de Corinto. Claro, nos favorece porque sabemos dónde están, cómo buscarlo, cómo estudiarlo, pero usted tiene que preceder los versos anteriores para ver el contexto completo de lo que Pablo está diciendo. En el verso 14 del capítulo 6 de Segunda de Corintios dice, oiga bien, presta atención, especialmente jóvenes, porque la enseñanza de la Biblia no es para los viejos, es para toda la raza humana que se rinde a los pies de Jesucristo y queremos ser instruidos, guiados por su palabra. Alabado sea Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No hagas yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y entonces aquí te está diciendo a ti que no, tú como creyente no te unas con los incrédulos. Te está diciendo a ti que qué compañerismo tiene la justicia, diciendo que tú eres justicia, y lo somos, porque somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, 2 Corintios 5:21. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué más dice? ¿Qué comunión tiene la luz? Los creyentes son luz. La Biblia dice que es en el libro de Mateo 5, que somos luz, que fuimos trasladados al reino de su luz. Los hijos de Dios somos hijos de luz.
Pues dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? Al creyente lo identifica con Cristo, al incrédulo lo identifica con Belial, que representa al diablo. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. No se enoje conmigo. Esta es la enseñanza de la palabra de Dios. Es la enseñanza apostólica. Aleluya. Que nos refleja la palabra del Señor. Que parte el creyente con el incrédulo de nuevo. Y dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? ¿Acaso no sabía que somos templo del Dios viviente? Primera de Corintios 3, Primera de Corintios 6, Segunda de Corintios 6. Dice que somos el templo del Dios viviente. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Aquí están las promesas. Aquí están las promesas. ¿Quiere ver las promesas? ¿Qué Dios ha prometido? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Oye, mira las promesas. Habitaré y andaré entre ellos. Dios va a habitar en ti y va a caminar en ti y se va a manifestar en ti y va a vivir en ti y te va a hablar a ti porque se va a acercar a ti, se va a acercar a mí, se va a acercar a nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Habitaré y andaré entre ellos. Eso no es lo que estamos buscando. Que Dios ande con nosotros, que Dios camine con nosotros, que Dios hable con nosotros, que Dios ministre a nuestro corazón por medio de su palabra. Eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que estamos creyendo. Que Dios se acerca a nosotros para instruirnos y capacitarnos para la obra a la que nos ha llamado, hacer la obra que nos ha llamado a hacer y esperar su venida. Alabado sea el Señor. Irnos a casa después de un trabajo terminado y recibiremos la recompensa en el cielo para la gloria de su nombre. Habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por lo cual, sigue dando instrucciones Dios. Salid de en medio de ellos. Una vez más recalca, salid de en medio de ellos. ¿De en medio de quién? De todo aquel que te aparta de Dios, que te contamina, que te lleva a los ídolos, todo aquello que te aparta de la mirada del Señor, que te aparta de los caminos del Señor, todo aquello que apaga el fuego del Espíritu. Salid de en medio de ellos y apartaos. Tienes que apartarte, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces viene el capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles? La que acabamos de leer. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Todo lo que nosotros vamos a hacer es en el temor de Dios. Todo lo que vayamos a hacer tiene que estar basado en el temor reverente de Dios, sabiendo que Dios habita en nosotros, que Dios está con nosotros, que somos el pueblo de Dios, que somos criaturas en Cristo, que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cristo vive en mí, Él mora en mí, Él actúa en mí. El Espíritu Santo nos fue dado como sello. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo dirige nuestros corazones y nuestras vidas. Por lo tanto, entonces, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Mira el libro de Efesios, capítulo 5, verso 21. Alabado sea Dios. Efesios 5, verso 21. Estamos estudiando la palabra del Señor. Aleluya. En el estudio bíblico de nuestra iglesia Alabanzas al Rey. Efesios 5, verso 21. Mira lo que Pablo le dice a los efesios. Te lo dice a ti, me lo dice a mí. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. No tan solamente el esposo, la esposa se somete al esposo, pero la esposa se va a someter al esposo como Cristo, como el esposo se somete a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque eso es lo que nos está llamando Dios, a estar sometidos los unos a los otros en el temor de Dios. Y en ese contexto, entonces la esposa se somete al marido, pero el marido se somete a Cristo, como Cristo se somete a Dios. Alabado sea Dios. Así que el problema que hemos tenido con esta expresión del temor de Dios es una mala comprensión de su significado.
la Biblia la utiliza de dos maneras. Una en el sentido de miedo o terror. Cuando escuchamos miedo, cuando escuchamos la palabra temor, pensamos que es miedo, pensamos que es terror. Y la otra en el sentido de veneración, reverencia y asombro. ¿Ve? Cuando nos acercamos a Dios, debemos acercarnos con reverencia, con veneración y asombro. ¿Pues sabes qué? La persona que no tiene a Dios se va a acercar a Dios con miedo, se va a acercar con terror. ¿Por qué? Porque se produce en el reconocimiento del juicio inminente de Dios sobre el pecado. El pecador sabe que un día va a ser juzgado. Ponen front y de que yo soy tremendo, de que esto se acaba y que el mundo se acaba y yo soy el titán de la llanura y yo no creo en Dios, pero en el corazón sabe que le espera el juicio y la ira de Dios está sobre el pecado, aunque usted no lo crea. Pero Dios en su misericordia está llamando al pecador al arrepentimiento para que entonces en vez de tener un temor, un terror a Dios, pueda tener un temor reverente, un temor que lo lleve a adoración ante el Señor. Cuando Adán pecó, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Adán? Se escondió. Se escondió. Así anda el hombre que camina sin Dios, el hombre que va barranca abajo, el hombre que va a la deriva. Se esconde, se esconde. ¿Dónde tú estabas, Adán? Le preguntó Dios. Aleluya. Él tenía miedo. Y en este aspecto del temor de Dios debería ser la experiencia, es la experiencia de toda persona que camina sin Dios, bajo la ira de Dios. Pero lamentablemente hay muchos que no lo quieren reconocer. No lo quieren reconocer. El hombre sin Dios vive en miedo, con un miedo terrible, un miedo constante. Menciona de muerte para que tú veas. Sin embargo, un creyente, tú le mencionas la palabra muerte, es una transición que me va a llevar a mí a la presencia de Dios, porque Jesús venció la muerte. Jesús venció la muerte. Alabado sea Dios. El veredicto de Dios por medio de Pablo acerca de la humanidad impía es la siguiente. En Romanos 3:18 dice la Biblia, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero me gustaría leer en la traducción viviente Romanos 3 del 9 en adelante para que usted vea lo que estamos diciendo. No estamos inventándonos nada más. Esta es palabra de Dios, palabra de Dios. El libro de Romanos 3, verso 9 dice, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos son mejores que los demás. No, para nada, dice aquí el apóstol Pablo. Tal como acabamos de mostrar, todos, sean judíos o gentiles, eso somos nosotros, están bajo el poder del pecado. Los hombres están bajo el poder del pecado. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. La gente cuando nace en este mundo, nacen muertos en delitos y pecados, lejos de Dios. El hombre nace con la mancha del pecado. El hombre nace en separación con Dios. Y dicen, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Eso es lo que enseña la Biblia. Olvídate que si los arminianos y los calvinistas, la Biblia dice, porque así como nos dividimos en colores políticos, nos dividimos en colores denominacionales y teológicos. La Biblia dice que nadie busca a Dios. Dios tuvo que venir Dios tuvo que irrumpir en nuestra vida y entrar en nuestra vida y darnos la salvación. Tuvo que abrir nuestros ojos y que nos diéramos cuenta que estábamos lejos de Él y que la única alternativa Él la trajo a este mundo y la llevó a la cruz del Calvario para poner sobre el Cristo de la gloria, poner sobre Él toda su ira, que era la que tú tenías que cargar y yo tenía que llevar. Y en aquella cruz Él llevó nuestros pecados. En aquella cruz Él llevó nuestra maldición. En aquella cruz Él nos hizo libres por una vez y para siempre. Por eso dice, nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles.
No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Así habla la gente. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpiente gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. ¡Óigalo! Usted nunca se ha puesto a escuchar esas canciones de reggaetón y esas canciones del perreo y aún salsa, la que llamaban romántica, y esas baladas y esas canciones de despecho. Óigalas. Mira lo que está en el corazón del hombre. Lo expresan cantando en vez de adorando al Señor. Mira lo que dice. Lo que hablan es repugnante. Yo digo aquí, añado, lo que hablan, lo que cantan, lo que dicen, lo que recitan, etcétera, etcétera. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpiente gotea sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Verso 18. Vamos a dejarlo ahí en el verso 18. Por eso es importante saber que el creyente ha sido librado del temor de la ira de Dios. Ahora, el que hayamos sido librados de la ira de Dios no quiere decir que Dios no nos discipline cuando entramos en situaciones pecaminosas, porque el que Dios ama disciplina, dice el libro de Hebreos 12, del 5 al verso 11. Léalo luego. Alabado sea el Señor. El Señor nos disciplina. Aleluya. Y en ese sentido el creyente debe temer a Dios. Debe temer a Dios, ocupándose en su salvación. Mira el libro de 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4, verso 17. Aleluya. Aleluya, aleluya. Reflexionemos, amada iglesia. Reflexionemos en la palabra del Señor. Dios nos está llamando a reflexionar, Dios nos está llamando a arrepentimiento, Dios nos está llamando a santidad. El tiempo de su venida está cerca. Los acontecimientos que estamos viendo, hermano, miren, los acontecimientos que estamos viendo están profetizados, no son teorías de conspiración, porque ahora todo es teoría de conspiración. Y ahora esta gente se inventa 20,000 cosas. No, hermano, la palabra de Dios dice, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y con esto es que tenemos que nosotros, aleluya, no te olvides, la Biblia dice que ahora en Cristo para nosotros no hay ninguna condenación. No la hay, hermano. No hay condenación a los que están en Cristo Jesús. 1 Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor de Dios, el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así como Él es, debiéramos ser nosotros en este mundo. Verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Está hablando del temor, de miedo, de terror. El temor que debe estar en nosotros es el temor del Señor, el temor a Dios, temor reverente a Dios que me lleva a adorar, a servir, a honrar, darle gloria al Señor y a someterme a mis hermanos en Cristo, en la iglesia del Señor. El libro de Filipenses 2, verso 12 dice, Filipenses 2, verso 12 de la versión traducción viviente dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Repito, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¿Cómo lo hacemos? Esfuérzate. ¿Cuáles son los resultados de la salvación? El fruto del Espíritu, un carácter transformado, una vida transformada, que se demuestra en el fruto del Espíritu. En el fruto del Espíritu. Y él dice, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Déjame recordarte el fruto del Espíritu.
Déjame recordarte el libro de Gálatas capítulo 5 y el verso, aleluya, 22. Gloria al Señor, qué bueno es el Señor. Gálatas 5:22 dice, dame el 3 del verso 16. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos, oiga eso, oiga esta versión, el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa quiere pecar, quiere llevarte a hacer lo que es contrario a Dios. El Espíritu te lleva a lo contrario, a adorar, a servir, a buscar el rostro de Dios, a buscar la sabiduría de la palabra del Señor. Y dice, aleluya, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entre ustedes, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés, verso 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz. Aquí está el fruto, este es el fruto: amor, alegría o gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Y el verso que le sigue: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que tenemos que esforzarnos en eso, esforzarnos en la gracia del Señor, como le dijo Pablo a Timoteo. Mira el libro de Proverbios capítulo 1, verso 7. Estamos casi terminando en esta mañana. Proverbios capítulo 1 y el verso 7. Dice, hablando sobre el temor del Señor. ¿De qué estamos hablando? Del temor del Señor. Estamos hablando de renovando nuestra devoción, nuestra piedad, nuestro temor reverente al Señor, nuestra sumisión a Dios. Dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Los necios, los que desprecian esta sabiduría, los que desprecian lo que enseña la Biblia, son necios. Desprecian la sabiduría y la instrucción. Capítulo 9, verso 10 de Proverbios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo. Oye, el conocimiento del santo es inteligencia. Nos dicen bruto, nos dicen fanático, nos dicen fundamentalista, tantas cosas nos dicen. Digan lo que digan los demás, como decía aquel cantante español. Mira el libro de Isaías, capítulo 66, verso 1. Isaías 66, verso 1. Mira qué tremenda escritura. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Mira lo que dice el Señor: pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Miraré al que es humilde, contrito de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Y termino en esta mañana leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Primera de Pedro 1, verso 14. Mira la instrucción que da el apóstol Pedro a la iglesia del Señor. Verso 14: como hijos obedientes, hablándote a ti, hablándome a mí, hablándole a la iglesia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo. ¿Quién te llamó? El Dios santo. Como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos
en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Y si, oiga, y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos, conducíos en temor. Está hablando del temor reverente. Conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Somos peregrinos y extranjeros. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Alabado sea Dios. En la próxima enseñanza seguiremos hablando y estudiando sobre este tema de renovando nuestra devoción a Dios. Dios llama a que renovemos nuestra devoción. Así como usted renovó su licencia, renueve su devoción a Dios. Hágalo en el temor del Señor. Hágalo en el temor del Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque hemos recibido tu palabra con espíritu de gracia y de mansedumbre. Te pedimos que esta palabra quede grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, para fructificar para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. De aquí en adelante vamos a seguir estas enseñanzas en los estudios bíblicos de los miércoles, porque ya este próximo domingo, 31 de enero, comenzamos a reunirnos en nuestro tabernáculo, en nuestra casa, alabanzas al Rey, en la avenida San Patricio 825 Los Altos. Así que allí estaremos alabando, adorando al Señor. Tenemos que ser prudentes, solamente tendremos el 30% de la congregación, pero usted que está en su casa y lo puede hacer, venga con nosotros el próximo domingo y gócese con nosotros de la palabra del Señor. Venga con los suyos. Vamos a tomar las precauciones debidas, vamos a hacer las cosas como tenemos que hacerlas para que nos cuidemos, nos guardemos con sus mascarillas. Allí tendremos, aleluya, el hand sanitizer, el alcohol, las cosas necesarias para cuidarnos, hacerlo de una forma presencial modesta, un culto un poco más reducido, más corto, pero gozándonos en la presencia del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en la próxima enseñanza en el nombre de Jesús. Gracia y paz en Cristo Jesús.